abierta, o sea, la apertura de la comunicación y los problemas de comunicación familiar. La metodología que se dio corresponde a todo lo que es un proceso de estudio descriptivo, comparativo, transversal y permitió establecer algunos resultados que por los resumimos rápidamente. Estos resultados nos permitieron conocer, en primer lugar, que la comunicación con los padres en general, ¿no? Con el padre resultó ser más alta y con la madre resultó ser promedio en el contexto de la pandemia. También que los problemas de comunicación fueron mayores con el padre que con la madre, ¿no? En este proceso. El nivel de apertura con ambos se establecieron de manera esperada, siendo la madre ligeramente mayor en este proceso que con el padre. Estos resultados fueron hasta el momento positivos, incluyendo el hecho de que ambos, ¿no? El nivel de apertura era mayor que los problemas de comunicación, ¿no? Vale decir que la facilidad para poder comunicarse con sus hijos en ese proceso, ya que estaban en un contexto físico que no había tenido experiencia anteriormente, ¿no? La comunicación positiva también favoreció y de alguna manera eso nos daba una situación de predicción respecto a las actividades que iban a ser más eficaces. Quisiera compartir con ustedes lo siguiente, ¿sí? Antes de la pandemia, ¿cómo eran los adolescentes con los reportes y evidencias que se veían antes de la pandemia? Tenían una comunicación más abierta con la madre, la cual sentía que podía comunicarse sin incomodarse y libremente, percibiendo que recibían atención y que había confianza y empatía, facilidad y libertad para expresar sus emociones, pensamientos, ¿no? Y problemas que se podían dar. ¿Qué sucedió en la pandemia? En el contexto sanitario, si bien es cierto que aún la madre era una figura presente en los hogares, la comunicación con el padre cobra un rol importante, ¿no? Esto probablemente se explique debido a que el desarrollo de estrategias de afrontamiento centrada en la emoción se correlaciona más positivamente con el nivel de comunicación que se estaban dando, a diferencia que se veía anteriormente con la madre. Los efectos de la pandemia y del confinamiento influyen en la dinámica familiar, influyeron significativamente, pero esta dinámica a su vez influyó en la adaptación de los miembros de la familia frente a la crisis. Creo que es un aporte importantísimo porque sabemos nosotros que la comunicación, que la apertura, que la habilidad para resolver los problemas en el núcleo familiar son los soportes para una vida saludable. Esta dinámica que se vive en el interior de la familia, entonces está relacionada con los roles de cada uno de los miembros de la familia que desempeñan, y asimismo este ambiente que se presenta es una forma de ver y analizar bien las funciones que deberían tenerse para vivir o afrontarse de manera positiva dentro de la familia. Actualmente es importante resaltar que la pandemia nos enseñó situaciones distintas para la adaptación familiar. Necesitamos ajustarnos a la adaptación familiar. Y este es un proceso de ajuste que se puede dar. Hemos aprendido en la crisis que sí podemos determinar. También quisiera señalar, ¿no?, que se hizo un estudio en una región de Lima y en una región de Piura, comparando cómo es que esto podía cambiar en función a la zona, en función a criterios culturales, socioeconómicos y de qué manera estas condiciones podrían determinar el grado de apertura o comunicación familiar. Encontramos que tanto en Lima como en Piura la apertura era más o menos similar, pero en un menor nivel la apertura con la madre que con el padre. En cuanto a los problemas de comunicación, Lima tenía niveles más bajos que Piura, ¿no? Esto nos da ya a conocer de que los adolescentes y la gente joven en la población durante el contexto de la pandemia preferían estar comunicándose con sus padres en lugar de familiares, ¿no? Extendiendo así la dificultad, ¿no?, de comunicación en relación a Lima y Lima.
quiero manifestar también que de este modo el mayor nivel de problemas de comunicación de los padres en Piura respecto a Lima posiblemente refleje algún elemento cultural, como se había señalado. Por lo tanto, cuando se hacen estudios relacionados con situaciones regionales o nuestras diferencias, debemos tener en cuenta esta condición, ¿no? Ya que hemos encontrado más dominancia en algunas ciudades del interior del país, ¿no? Incluso más problemas de comunicación que en la ciudad. Un último detalle les voy a brindar en el tiempo. Situación siguiente. Antes de la pandemia, los adolescentes discutían más con sus madres que con sus padres. Son evidencias de algunos estudios que coinciden, pero esto se debe justamente a aspectos que también tienen respecto a condiciones y valores culturales. Las madres muestran más cercanía física y emocional con sus hijos. Por lo tanto, los adolescentes pueden interactuar, ¿no? De alguna manera sintiendo que encuentran beneficios, ¿no? Entonces se sienten escuchados, así como también pueden cumplir sus necesidades dentro del grupo familiar. ¿Qué pasó en este proceso de la pandemia? Los adolescentes comenzaron a apreciar un menor nivel de apertura con la madre que con el padre, ¿no? Vean ustedes que cómo esa situación que estuvo estabilizada movilizó, ¿no? Y trajo un cambio en su dinámica familiar. Los limeños, más problemas de comunicación con el padre. Los ciudadanos, más problemas en cuanto a la apertura, ¿no? Pero con sus cifras diferentes. ¿Qué podemos decir? ¿No? La alteración de la rutina puede llegar a provocar problemas de salud y de salud mental, ¿sí? Como frustración, sensación de fatigado, ansiedad, otros temores que hemos evidenciado en numerosos estudios que se han hecho después de este proceso y analizando las condiciones que se encontraron en este rubro durante el proceso de la pandemia, así como también otros factores socioculturales son necesarios para poder relacionarlos y poder encontrar factores mediadores que explican el estrés y la depresión. Tener en cuenta también que la pérdida de contacto diario con sus pares, con sus colegas, que la interacción que se dieron, ¿no? Causó frustración, apatía, alejamiento y nacieron otros problemas de salud mental, ¿sí? Bien, como hasta aquí comparto con ustedes, ¿no? Quiero agradecer al equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos ha presentado, y a Alfonso Nada, a Luis Cajala, Luis Miguel, y me habla Daniela. Muchas gracias.